Pero me puso lento ahora el internet. Caracterización. Perdón, un momentico el internet, pero son cosas del oficio. Esta no es el drive. Caracterización. Esta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer básicamente? Ustedes, como ya conocen cada uno sus deportes, si no pusieron música. Entonces, ¿cómo ustedes lo van a hacer? Es muy simple. Partimos de un formato muy simple, ¿sí? Lo tenemos acá, ya se está compartido. Que hace falta en la otra ficha. Yo si no, si Carlos, me comprometo con Carlos ahorita a subir la otra ficha. Entonces, un objetivo general del deporte, ¿sí? Y objetivos específicos del deporte. ¿Cuál es el objetivo de su deporte? Ya ustedes tendrán que saberlo frente a eso, ¿sí? Objetivos específicos que se busca esa caracterización. Acá tenemos deporte, digamos que sea fútbol, ¿sí? Usted lo puede poner como usted quiera, con cuadros, X, ¿sí? O solo la explicación, un dibujo. Lo hacemos así en Excel porque es mucho más fácil para que nos cargue acá. ¿De dónde proviene? Si usted sabe la historia o los orígenes de su deporte, se va a atenerse y se va a dar cuenta cuál ha sido la evolución. Reglamentación, fundamental para que usted tenga en cuenta, para que así mismo pueda planear su serie de actividades, ¿sí? Dimensiones o espacios de juego, lo mismo, ¿sí? Especificaciones físicas. Entonces, mi deporte predomina esto en tales actividades, ¿sí? Características y biotipo de los deportistas. Acá se me olvidó ponerle, Carlito, acá se nos olvidó ponerle deportista. Entonces, pongámosla acá y la subo de nuevo porque ya está. ¿Sí? Y biotipos específicos, ¿sí? Fundamentos técnicos y fundamentos tácticos, ¿sí? Cada uno de estos es diferente que fundamentos técnicos digamos, en el fútbol, porque siempre nombro el fútbol porque supuestamente todo el mundo sabe de fútbol, ¿sí? Yo no sé de fútbol, sino que me busco unos ejemplos, pero supuestamente usted le pregunta a cualquiera y cualquiera en la calle le puede decir que sabe de fútbol, ¿sí? Entonces, por eso siempre trato de hablar de algo para que todo el mundo lo relacione. No es que esté en contra de fútbol ni nada por el estilo. Entonces, fundamentos técnicos. ¿Cuáles son los fundamentos técnicos que necesita ese tipo de deportista? Y los fundamentos tácticos que necesita cada uno de esos tipos de deportistas. ¿Sí? Ese va a ser el trabajo que van a entregar. Eh, Creo que está no hemos puesto fecha, pero creo que lo vamos, ahorita hablo con Carlitos y antes de terminar la sesión les digo para qué día sería. ¿Hay alguna pregunta con respecto a eso? Sí, profe, yo. Buenas noches. Buenas noches. Profe, ese trabajo que decís allí de fundamentos técnicos y fundamentos tácticos, ¿es del deporte, no el jugador, o es del deporte? ¿Qué te entendí Ahí, mal ahí? ahí tiene la dualidad que pueden ser de los dos. Entonces, como usted conoce el deporte, puede hacer la clasificación de los dos. Acuérdese Ok, que en esta situación es lo que usted más sepa del deporte, porque eso después nos va a dar una ventaja o una desventaja. Porque usted lo puede hacer solo de un solo jugador, pero ¿y los demás qué? Entonces, lo cual son los fundamentos que necesita un defensa, que necesita un delantero o un recuperador, ¿sí? O un 10. Todos tienen unas cualidades diferentes y unos gestos técnicos diferentes que deben apropiarse y que deben de manejar. Entonces, ahí es donde está el bagaje de cada uno de los entrenadores y por eso es que algunos tienen unos resultados más que los otros, ¿sí? ok. Instructor, ¿esto está en Classroom? Ya en una ficha sí está y la otra la ponemos ahorita en la noche. Ahí está, como se dan cuenta, acá está, mire. Evidencias de formación, formato de caracterización y formato de matriz, ¿sí? Y lo mismo que también está en la otra ficha, que ahorita cuando terminemos la formación lo vamos a poner en otra ficha, ¿sí? Pero ya en esta, Disculpe, señorita, yo tengo un inconveniente. Lo que sucede es que a mí no me permite el ingreso al Classroom. Ingreso con el código, pero tampoco me lo permite. Yo soy de la ficha 84. Yo te envío un correo y pues estoy esperando respuesta porque no he podido ingresar de ninguna manera. listo, ya ahorita antes de terminar, entonces hablamos y miramos una vez enseguida, ¿listo? Vale.
Profe, Señor. bueno, pues yo prácticamente tenía unas dos preguntas sobre lo que usted nos daba la explicación. Me gustaría, tengo un interrogante que usted habló cuando empezamos la caracterización deportiva sobre la planeación e interrogantes y necesidades del deporte, ¿no? Que uno vaya Sí. a realizar. Y decías que, por ejemplo, hablando de fútbol, en una planeación, interrogantes o necesidades se las resuelve mediante el resultado. En la planificación, ¿más importa el resultado o el fortalecimiento o el mejoramiento del deportista? Eh, ahí lo que pasa es que como no sabemos hacia dónde vamos, lo importante de la planeación es primero tener hacia dónde yo apunto. Si usted tiene un equipo y hace una planeación para darle fundamentos técnicos y tácticos, entonces sería solo para fortalecer. Pero si usted hace una planeación buscando un objetivo, ya sería totalmente diferente. Entonces lo darían como tal esos resultados. Pero siempre es básicamente cómo usted hace la planeación y qué es lo que usted está buscando, ya sea resultados o ya sea solamente formación o darle unas herramientas para que ellos en el siguiente año puedan tener un mejor desempeño. Pero entonces es básicamente eso, la planeación la hace acuérdese que cada planeación va a ser diferente, ¿sí? Sí. Lo que yo planeo y lo que usted planea va a ser diferente porque yo tengo un objetivo y voy a buscar un resultado. No solo el resultado, cuando hablamos de resultado, hablamos de logros o de ganancias. Porque yo puedo tener un equipo que, pongo un ejemplo, yo tengo, digamos, estoy entrenando un equipo de fútbol que está un año por debajo de la categoría, ¿sí? Digamos de que sea, él es junior y está en juvenil, ¿sí? Entonces yo hago una planificación para que ellos adquieran un bagaje o que tengan esa experiencia ese primer año, para cuando ellos estén ya verdaderamente con la edad en la categoría, se vea resultados. Entonces, también es como usted lo plantea y qué es lo que está buscando con ese grupo de trabajo. Vale, profe. Y la última pregunta era con respecto a la actividad. En el reglamento debemos, por ejemplo, nombrarlo de una forma específica o lo debemos nombrar todas las reglas que se encuentran inversas en el deporte. Yo diría que entre más tengamos conocimiento, es mucho mejor. Entonces yo parto de que si usted deja una regla porque parece que es obvia, pero si usted no la conoce, eso después le va a dar donde puede encontrar la diferencia, las falencias o las fortalezas, por decirlo así. ¿Sí? Ok, Entonces, profe. Gracias. no, tranquilo. Profe, buenas noches. Profe, Buenas noches. buenas noches. Profe, tengo una pregunta, por lo menos en el caso de que nosotros decidamos hacer una caracterización, un ejemplo para los árbitros de fútbol, que su merced sabe pues que el trabajo físico que ellos hacen en campo es inmenso, pues incluso a veces alcanza a tener más trabajo que un jugador en campo. ¿Cómo esa planificación la podemos hacer nosotros acá también, esa caracterización, o tenemos que enfocarnos directamente a lo que es el trabajo de jugadores y de deportistas? No, porque eso también podría ser un plan, eso también podría ser un plan de entrenamiento. Usted va a hacer un plan de entrenamiento para mejorar la condición física de los jueces, ¿sí? Lo único que hay una caracterización diferente de que va a ser la parte observacional o los juzgamientos que ellos tienen que ver. Entonces se podría evaluar de otra forma o tener otro referente. Pero sí, sí se podría hacer. Ok, profe, muchas gracias. Tranquilo. Profe, una pregunta. Aló. Buenas noches. Buenas noches. De acuerdo a lo de la matriz, para fútbol, en ese caso, el biotipo del jugador depende de las edades. Entonces, ¿sobre qué Exactamente. edad lo podemos? ¿Sobre cualquiera? ¿Con la que uno piense hacerla? Exactamente. Acuérdese que usted está ganando unas herramientas para aplicarlo con un grupo específico. Entonces el objetivo es de que usted lo haga con ese grupo que va a tener relación para que así, después que adquiera el conocimiento, lo va a poder aplicar con todos. ¿Sí? Entonces digamos que yo trabajo solo con categorías pequeñas, máximo un juvenil. ¿Sí? Entonces yo para qué lo planeo para unos mayores si no voy a tener la interacción con ese grupo
Entonces, lo más lógico es que yo lo haga para la categoría que tengo en ese tiempo, en ese momento, para yo adquirir esos conocimientos, perdón, para yo adquirir esos conocimientos y poderlos aplicar y después cuando ya los tenga, los haya adquirido, ya los puedo aplicar con todas las categorías. Perdón. Buenas noches. Buenas noches. Profe. Sí, en cuanto a ese tema, profe, claro, no sería también lo más responsable planear en cuanto a la edad. Pues Exactamente. se puede tirar un deportista con una mala planeación, ¿cierto? Trabajando tal vez unas cargas excesivas o pues acabando el sustrato biológico, ¿cierto? De un adolescente, sobre todo la fase en la que está el deportista, ¿cierto? Si está en una fase de exploración motriz, de formación deportiva, iniciación deportiva, pasarlo a la especialización que viene haciendo como desde los 13 años, 12 años, que es lo que pasa mucho, que a los chicos los suelen especializar desde temprana edad, no les hacen pues una formación polivalente y se ve mucho en el fútbol. Que desde los 7 el papá quiere que sea futbolista, entonces dale con el fútbol y se olvidan de trabajar otros patrones y pues la gama motriz no va a ser tan amplia después de los 13 años que ya en la especialización, ¿cierto? Que tú lo comparas con otro chico de 13 años que no ha hecho tanto fútbol, pero ha tenido pues otros estímulos, pues obviamente el chico de fútbol, pues en ese momento tal vez va a tener unas habilidades superiores, pero de ahí para adelante, por supuesto que ya está demostrado que se va a quedar tronco. Pero pues eso no es lo peor, Sí. lo peor sería pues como algo fisiológico. En cuanto a eso está la detección también de talentos, profe, pero ya para terminar, pues algo sobre la clasificación como de los objetivos, es si es deporte espectáculo, si es deporte asociado, es deporte federado, deporte educativo, para la rehabilitación, ¿cierto? Veo pues diferentes tipos de profesiones o habilidades acá, entonces un gusto pues conocerlos y esperamos seguir compartiendo, profe. Sí. ¿Quién fue cómo es que es su nombre? ¿Me recuerda su nombre? Perdón. Mi nombre es Richard Sánchez, profe, mucho gusto, desde Manizales. Igualmente, Richard. Muchas gracias. Digo una cosita y para colar lo que está diciendo Richard y va a pasar el profe Carlos que también quiere decir una cosa. Lo que dice Richard es totalmente cierto, ¿sí? Hay unas connotaciones que no estamos tocando, pero que también son importantes. No solamente el tipo, yo les digo a todos muy jocosamente que las escuelas de formación son escuelas de deformación. ¿Por qué como tal eso? Porque si usted va a una escuela, y ahí pongo 3 casos, escuela de fútbol, escuela de baloncesto y escuela de voleibol. ¿Qué es lo que trabajan en la escuela de fútbol? Solo isopédica, ¿sí? Y supuestamente es una escuela donde están agregando habilidades. Si va a la escuela de baloncesto, ¿qué es lo que hace? Solo visomanual, ¿sí? Y si vamos a la escuela de voleibol, lo mismo, visomanual. No tienen ese bagaje motriz. Cuando hablamos de escuela de formación, se supone que tiene que ser una escuela de indagación, que él les pueda explorar las diferentes acciones motrices y y después en esa fase, como la formación se divide en 3, que es iniciación, perfeccionamiento, especialización y ya después la última que es la profesionalización. Pero entonces no, ¿qué es lo que están haciendo en la primera, que es la iniciación? De una vez lo están haciendo como si fuera formación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como decía el compañero ahorita, entonces, si el papá le gusta el fútbol, le lleva a la escuela de fútbol. El niño pueda que demore 3, 4 años ahí en la escuela de fútbol, pero él no aprende más nada si no es la visopédica. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que el niño se va a tener limitaciones en acciones motrices, ya lo que tiene que ver con la visomanual o en otros campos. Entonces, cuando él verdaderamente ya se dio cuenta que no sirvió para ese deporte, ya no puede hacer más nada, porque sus habilidades o sus destrezas son muy pocas. Entonces, eso también es para que ustedes lo planteen desde otra forma. Yo puedo hacer de que netamente en una escuela de fútbol yo puedo hacer varias actividades sin desenfocarme, por decirlo, en un 30% en otras actividades y el otro 70% fútbol. Pero ¿qué es lo que yo gano con eso? Que él tenga una vivencia motriz y me pueda responder mucho más fácil en diferentes acciones. Por eso es que yo le digo vulgarmente y algunos se ríen cuando digo escuela de formación, porque básicamente es eso.
¿Qué es lo que están haciendo? Lo están deformando porque no lo están formando ni siquiera para el deporte. Si el niño no llega a tener habilidades para ese deporte, hasta ahí llegó, ¿sí? Y esas son la gran mayoría. Por eso es que los procesos de formación o de selección de talento no son los más adecuados acá. ¿Cuántos futbolistas hay? Pero ¿cuántos llegan a decir al profesionalismo? Muy pocos, ¿sí? Porque algunos se van viendo rezagados o no tienen las suficientes habilidades y cuando ya se dan cuenta que no verdaderamente no tiene esa habilidad, muy graves. Entonces, los que llegan son porque tienen habilidades innatas, que no son trabajadas, sino que ellos nacen con ellas y lo que hacen es potencializarlas. Los demás son los que quedan en el montón. Entonces, por eso es importante esta caracterización para que usted pueda medianamente comenzar a identificar esos parámetros para que usted lo pueda focalizar de la mejor forma. No en lo que él quiere o el papá quiere, sino en donde tiene las habilidades y las pueda resaltar. Que eso sería un proceso como tal de detección de talento, que también que no se realiza acá como tal. Carlitos, le cedo la palabra. Profe, buenas noches. Profe, gracias. ¿Aló, profe? Listo, voy. Profe, me regala un minuto, qué pena molestar. Una Profe, me preguntita. regala 2 minutos, profe. Una preguntita, profe, discúlpeme ahí la ignorancia. Carlos No, Suárez de tranquilo. Bucaramanga. La tarea esta que usted nos está poniendo en este programa, nosotros lo hacemos en Word y hay una forma para descargarlo allá, o cómo es el proceso ahí, discúlpeme ahí la ignorancia. Yo se lo paso en el cel, pero si usted quiere lo puede hacer en Word y lo copia y lo pega ahí en el formato ese que está y no hay ningún problema. O lo puede hacer directamente ahí en ese formato que yo les envié. Ok, muy amable, gracias. ¿Sí? Listo. Listo, Joan. Profe, buenas noches. Continúen. Dígame. Javier Borges, Cincelejo Sucre, profe. Buenas noches para todos. Bien, ¿cómo va? Bien, profe, una salvedad ahí en el momento de que por lo menos las escuelas de formación, por lo menos yo trabajo en una escuela de fútbol en formación. Yo trabajo con niños hasta los 11 años. Y lo que usted dice es cierto, que hay papás que le llegan a uno con un niño que porque a él le gusta el fútbol, ellos quieren que los niños jueguen fútbol. Pero ¿qué pasa? De que cuando uno es entrenador, cuando uno de pronto le gusta esto, que uno se está enfocando están averiguando de aquí, haciendo cursos por allá, pues usted inmediatamente, en una semana, si usted es buen entrenador, buen fumador, usted se da cuenta si el niño está o no está. Y lo más elocuente y lo más sincero que uno puede hacer, profe, es que porque a veces llega el papá y el papá lleva un carro y otro, entonces hay personas que lo cogen porque ese es el que va a pagar. Y no, uno debe ser consciente de que si el niño, uno no le ve que de pronto tiene esos aspectos para entrenar dicho deporte, pues uno lo que tiene que hacer, profe, como yo le he hecho acá varias veces ya, yo he hablado con los papás y eso, y uno habla con el niño y lo va incentivando y le va presentando a los profesores que practican otras disciplinas, así por el estilo. Pero, o sea, al momento de la formación, uno tiene que estar muy pendiente en eso, profe, porque nosotros somos los que estamos allí con ellos. Y nosotros somos los que vemos el crecimiento. De pronto usted no sabe, pero a nosotros los que practicamos fútbol, a mí me llega un papá con un niño, no, que el niño quiere jugar fútbol, listo, dependiendo de la edad, yo lo coloco y le tiro la pelota, profe. Y a la cierta edad ya el niño, ahí se le ve la motricidad del niño. Si recibe la pelota, si no la recibe, toma, tira el balón, cógelo con las manos. Y ahí se va dando uno cuenta, profe. Entonces son cosas de que el aspecto a veces es culpa de nosotros mismos, que a veces no somos como que no tenemos esa confianza como decirle al padre de familia, ven acá, su niño aquí no va a dar, pruébelo en otro ladito, nosotros le conseguimos un cupito por otro deporte, algo, y así sucesivamente, profe, porque es así. Los niños no van a jugar un juego de que a ellos no les gusta, profe.
ni van a darlo todo por algo que no les guste. Gracias, profe. Gracias, no, gracias a ti. El profe, me deja complementarlo el compañero Javier. Mucho gusto. Pues yo creo Claro. que lo principal que le podemos dejar a los niños es la diversión, ¿cierto? Para que ellos sigan con el deporte para su vida, independientemente, pues, el deporte para la salud, independientemente de sus logros deportivos. Y sí, importantísimo, las fases sensibles, sobre todo la flexibilidad antes de los 12 años, pues lo que hagamos hasta los 12 es lo que va a tener por el resto de la vida, que es lo que nos pasa a algunos con unas retracciones en los isquiotibiales, en la musculatura lumbar, porque se enfocan a hacer estímulos de patrones básicos, pues golpear, atrapar, pero este tema de las capacidades físicas, que pienso que es un tema importante, puede ser un punto de partida para hablar de planificación así tan rápido, ¿cierto? Muchas gracias otra vez por los aportes. No, usted. Luis. Profe, buenas noches. Sí. Profe, complementando, digamos, lo de los compañeros de Javier y Richie, todo es de acuerdo, digamos, nos llega un niño, toca mirar las condiciones, como lo dijo anteriormente, usted, básicas y condicionales, ¿correcto? Para así poderlas trabajar, qué es lo que va desarrollando, y enfocar y planificar de acuerdo a esas necesidades que tenga ese jugador, ¿correcto? Todos los jugadores no van a tener los mismos aspectos motrices. Y todo yo creo que se puede manejar de acuerdo al juego, porque los niños van dependiendo de la edad, ¿qué es lo que quieren ellos? Es ir a jugar, ¿correcto? Entonces se hacen una serie de tareas de acuerdo a los juegos, de acuerdo a las condiciones que se tienen que trabajar para mejorar, y se hace una evaluación periódica o trimestral. A ver si se mejoró, si no se mejoró. Pues desde un punto de vista que me pasó en un club deportivo, que lo manejamos así. Sí. Ruiz, se fue Ruiz. Qué pena que estoy mirando lo del Classroom y veo que no se ven los formatos, estoy en ello, pero muy interesante el conversatorio. Para mí es muy significativo generar estos encuentros entre colegas. Resignificar esto de la caracterización es una herramienta fundamental para nosotros. Espero que la puedan incorporar en el día a día y en la cotidianidad del entrenamiento. Voy a procurar hacer un cierre de lo que ya ha venido hablando el instructor Alfredo de Río en torno a lo que enmarca lo que es la caracterización deportiva. Entonces, Joan, ¿me podrías, no sé si pueda compartir pantalla en este momento? Claro, me extraña. Muchas gracias. ¿Me confirman, muchachos? Sí se ve, sí se ve. Listo. Esto es una imagen que me encuentro en uno de los textos que tengo y pues para mí esta parte le llamo de la ergogénesis, es fundamental en todo proceso y en toda intervención desde el ámbito del entrenamiento. Es importante que nosotros acudamos a las áreas del conocimiento que nos nutren nuestro quehacer ocupacional. Aquí tenemos los recursos energéticos, donde nosotros a partir de la caracterización lo empezamos a transmitir y a enfocar. Es importante que esto que estamos viendo en este momento lo podamos, así como digo, recalco mucho esa parte, incorporar en nuestros trabajos. Más adelante en otros módulos vamos a hablar de los componentes de la carga, y esa parte de la interconexión se hace fundamental, ya que pues desde el principio de unidad funcional nosotros todos actuamos bajo un todo, bajo una unidad integral. Entonces, por eso es importante que los sistemas empiecen a generar esos procesos de educación y de resignificación de los trabajos que se están desarrollando en la práctica. Por eso es importante, así como dice el instructor Joan, conocer muy bien la característica de su disciplina
incorporarlos en los planes de entrenamiento y en las unidades que se están desarrollando en el transcurso de la periodización. Entonces, por eso es fundamental que siempre estemos en sintonía de cuáles son esas orientaciones y esas características que enfrenta nuestro deportista. Si lo cruzo con la parte de la táctica, también hace parte de la táctica, puedo cruzar la estrategia, puedo cruzar la técnica en torno a esos direccionamientos que yo le voy a dar a partir del gasto energético que necesita el deportista en cada momento. Eso es importante tenerlo en cuenta. Yo soy más del paradigma de lo fisiológico, y es una de las áreas que me nutre muchísimo en la incorporación de mis planes de entrenamiento. Entonces, si me ven en los entrenamientos, yo siempre estoy con mi cronómetro, estoy con mis tablas, mi recolección de datos y controlando esas variables del proceso del entrenamiento. Entonces, ante todo, es desarrollar un proceso sistemático. Lo genero desde todos los ámbitos, no solamente desde la especialización y el alto rendimiento, sino desde la fundamentación e iniciación deportiva, para que nuestros chicos desde ese proceso de la iniciación pues vayan teniendo un proceso de educación y de fortalecimiento de estas capacidades condicionales que nosotros pretendemos adquirir y desarrollar en nuestros muchachos. Eso es un punto. ¿Listo? El paradigma del alto rendimiento. Muy bien, hemos hablado, enfocado y aterrizado a la parte del deporte, pero también es importante acudir a esta clasificación del deporte como lo viene socializando aquí el instructor John. No solamente pues podemos acudir a toda la parte competitiva, así como lo dice otro compañero, también está el ámbito de la rehabilitación, el ámbito formativo y el ámbito recreativo, en donde estoy haciendo una manera de cierre. Es importante encontrar y determinar cuál es el desarrollo en todo ese proceso de la maduración que van teniendo nuestros chicos. Entonces, hay que tener en cuenta esos estadios del desarrollo, esas fases sensibles del proceso del entrenamiento deportivo, para empezar a incorporar esos trabajos y esas características propias que necesitan nuestros muchachos. Entonces, aquí podemos ver en esta diapositiva, ¿me confirma si la están viendo? Sí, señor. Sí, un sistema de clasificación por ese aspecto del desarrollo, en donde inicialmente hacemos una estimulación temprana desde los 0 hasta los 3 años, unas habilidades básicas de 3 a 7 años, las capacidades coordinativas de los 7 hasta los 12 años, las cuales van a permitir tener una base y un sustento para empezar a hablar de técnica. Antes de especialización deportiva, procuramos que nuestros trabajos y esa contextualización y esa caracterización que ustedes desarrollan esté acorde a las capacidades y a las características que tiene cada niño o cada niña o cada individuo que ustedes van a incorporar esos trabajos, para tenerlo ahí presente en la incorporación de la caracterización de el deporte, en donde ustedes van a hacer esa serie de intervenciones. Creo que esto ya lo hablamos, ya se hizo una leve aproximación de este tipo de clasificación y caracterización de lo que enmarca el deporte. Tenemos todo este tipo de vertientes en donde por su naturaleza o actividad tiene una finalidad muy específica y se empata muy bien con la parte de la clasificación del deporte, dependiendo de a dónde usted lo pretende orientar. Entonces lo puedo orientar hacia lo recreativo, lo puedo orientar hacia lo formativo, hacia la rehabilitación o hacia el ámbito competitivo. Eso sí, depende de la necesidad que tenga el entrenador o la entrenadora para su incorporación. Bien, entonces, a ver si hay algo, esto fundamental, estoy haciendo una especie de cierre en donde en ese tipo de sistema de caracterización deportiva siempre debo tener en cuenta esto. Si estoy enfocado en el paradigma del deporte de alto rendimiento, pues debo ser muy consciente cuál es la modalidad deportiva en la cual yo estoy haciendo esa periodización y esa orientación de las cargas para determinar ese sistema que me exige o que me determina la característica propia de los entrenamientos que voy a implementar con los muchachos. Entonces, fundamental esta parte, si es cíclico, si es acíclico, si es de, bueno, esto aquí no se ve mucho, pero ya en literatura europea
más que todo en la española, vemos una vertiente de deportes de invierno y deporte de verano, pues estamos con unas condiciones totalmente inmersas y muy características de un país tropical. Bien, la logística, bueno, esto hace parte de la caracterización como aporte a lo que hace alusión a la caracterización del hematotipo, pues fundamental que no discriminemos a los niños en esos procesos de iniciación y fundamentación deportiva, sino que los podamos incorporar, incluir a partir de sus características propias. Así esas teorías de selección de talentos me digan que debe ser ectomorfo, que debe ser mesomorfo para una correcta ejecución y desarrollo de la práctica, pues la idea sería que sea un deporte con inclusión y que podamos incorporar a todos los niños para hacerlo masificado. ¿Listo? Entonces, ojalá que en esos procesos de iniciación y fundamentación este tipo de clasificación pues no sea tan preponderante. Entonces, hay que tener en cuenta eso y que no discriminemos tampoco a los niños que quieren directamente conocer y intervenir y articularse en toda la parte social con otros niños. Entonces, también nosotros podemos contribuir a ese desarrollo. ¿Listo? Entonces, ya hablando del deporte de alto rendimiento, sí hay unas características propias del deporte de alto rendimiento que me lo exigen. Yo voy a mostrarles una proyección, esto lo manejé hace muchísimos años, me lo encontré en el camino, Joan, hoy en la tarde me encontré esta tabla, en donde pues yo la incorporo en esa caracterización del deporte, lo voy a manifestar y a socializar para que ustedes pues se lleven otra idea y otra propuesta de cómo se puede hacer una matriz de caracterización, ya puedo hacer desde la preparación física, desde la fundamentación técnica. Fundamental, antecedentes históricos, debo conocer mi disciplina deportiva, cuáles han sido esos antecedentes históricos, porque el que no conoce su historia tiende a repetir los errores que se han presentado en el transcurso y la evolución del deporte. Entonces, fundamental conocer muy bien. Por ejemplo, aquí tengo un recorrido de Colombia en la disciplina. Bueno, si ustedes se van a desempeñar en otro país, pues la idea es que empiecen a hacer como ese estudio de estado del arte y reconozcan e identifiquen cuáles han sido las marcas, cuáles han sido los deportistas más importantes en esa disciplina en donde ustedes vayan a trabajar. Entonces eso se hace muy importante. La parte del biotipo y la constitución física. Aquí vemos otra propuesta en donde tenemos el biotipo de deportista de élite en Colombia. Ya esto se ha enfocado un poco más al paradigma del alto rendimiento, en donde debo hacer, así como dice Joan iniciando la charla, me convierto en un investigador de mi disciplina deportiva a partir de lo que ustedes estaban diciendo en el ejemplo del fútbol, las posiciones del portero, las posiciones del líbero, la defensa, el centrocampista, el delantero, cuál es su talla, cuáles son esas capacidades motoras necesarias para la correcta ejecución de esa característica biomotora específica de la posición en ese campo, en el campo de fútbol. Entonces, es ahí donde esa caracterización se hace un poco más extensa y más nutrida, en donde ustedes, nosotros le llamamos el principio de individualidad, en donde cada uno va a ir con unos tintes y unas características desde su posición, hablando ya de deporte en conjunto. Aquí hay algunas literaturas que lo denominan como características biomotoras específicas, en donde no soy futbolista, pero es lo que más se maneja. Yo soy más del deporte individual, pero me gusta muchísimo hacer estos tipos de ejemplos porque pues todos conocemos el deporte del fútbol, ¿no? De la pelota. Entonces de pronto nos da un poco más de claridad en donde por posición podemos hacer una caracterización muy propia y como les digo, ahí es donde yo empiezo a empatar con toda la parte fisiológica. Joan lo mencionaba de lo láctico, lo aláctico, lo aeróbico, sí, la literatura y en todo este ámbito del deporte van cambiando una serie de términos. Hay algunos autores en donde hablan de la parte
de alta intensidad, de esfuerzos explosivos, de potencia, lo denominan como un aspecto glucolítico, láctico o aláctico. Otros autores lo denominan como un sistema energético oxidativo, en donde aparece directamente el esfuerzo de resistencia, lo que decía Joan, de toda la parte de la utilización de las fibras rojas, las fibras blancas. Por eso es importante que nosotros determinemos y especialicemos y caractericemos muy bien cuál es esa posición y esa característica biomotora específica para que los niños, las niñas, nuestros deportistas estén acoplados y contextualizados a las cargas de entrenamiento y más adelante pues puedan tener un óptimo rendimiento. Entonces, importantísimo que podamos incorporar esto en el sistema de caracterización deportiva. Aquí vemos cuánto pesa, cuánto mide en la especialización deportiva, cuáles son esos deportistas que más se han destacado, hombre, mujer, cuáles son, irlos conociendo, porque pues es fundamental que nosotros estemos totalmente empapados de toda esa parte característica de lo que reúne la disciplina deportiva en donde ustedes van a empezar a intervenir. Lo que hice yo en la parte de la espacialidad, cuánto recorre un portero, cuánto recorre un líbero, cuánto recorre un defensa, lo puedo determinar, puedo hacer algún proceso más específico, más detallado, cuántos jugadores en competencia hay, cuántos cambios puedo hacer, empiezo a hacer esa interconexión con toda la parte de la reglamentación, tiempos de práctica, elementos a manejar. Fundamental que así sea deporte de alto rendimiento, se debe tener muy claro cuáles son las capacidades motoras necesarias y que nuestros deportistas tengan una adecuada propiocepción y que la puedan manejar e intervenir con toda la parte de la reglamentación. Muchas situaciones se han presentado en el transcurso de la ejecución ya a nivel de alto rendimiento, en donde son muy técnicos, pero como que a veces pierden como esas nociones y directamente toda la parte de la reglamentación puede intervenir y nos puede afectar directamente nuestra proyección o nuestra programación táctica o nuestros sistemas de juego. Entonces, por eso es fundamental que esa característica esté muy bien acoplada e incorporada y condicionada en todo el proceso del entrenamiento para que nuestros muchachos conozcan de primera mano toda la parte de la estrategia, la táctica, la técnica y la reglamentación, porque la reglamentación se hace fundamental en este proceso en la ejecución de los entrenamientos y más aún cuando se está compitiendo. Esto de el material, el peso, la gama, fundamental, pues que lo tengan ahí incluido. Más adelante de pronto tienen una unidad de emprendimiento, entonces esas unidades de emprendimiento usted puede determinar que para X o Y población se necesita un balón de una denominación especial, un peso especial, que bota de cierta manera, que corre de cierta manera, que si estoy con unos niños muy pequeñitos debo hacer una incorporación de los medios muy específicos para permitirles un aprendizaje lo más integral posible. Esto ya es un proceso muy detallado de lo que es la fundamentación técnica y su correspondiente descripción. Entonces, para los que tienen deporte en conjunto, esto lo estoy haciendo de manera de ejemplo, no les estoy diciendo que lo deben hacer de esta manera, sino es una proyección de pronto un poco más extensa o específica, en donde yo puedo incorporar toda la parte de la caracterización deportiva, en donde podemos ver las técnicas elementales y las técnicas estándar, en donde está todo incluido en esa manifestación de la ejecución y el movimiento como tal, ya enlazando al componente técnico. Un compañero me socializó unos ejemplos de caracterizaciones deportivas que nos entregan nuestros aprendices. No sé si puedo hacer un recorrido así muy rápido para que ustedes se lleven otra idea de qué es lo que se está haciendo en lo cotidiano de la caracterización, pues como para que se den una idea. No sé si lo puedo proyectar y nos queda un poquito de tiempo, Joan.
Sí, hágale, no, hágale, tranquilo. Listo, es un Hay que cuadrar ejemplo, el es un tiempo. ejemplo. Es otro ejemplo, solamente estoy ejemplizando lo que dijo Joan. Esto es una caracterización de un deporte individual, el bádminton, que es el bádminton, su historia no está en Excel, es libre. No sé si, Joan, lo vamos a mantener en Excel o creo que usted le contestó a algún compañero que se puede manifestar Sí, no, como la prueba. Carlito, Sí. entonces si lo hacen en Excel, lo pueden copiar y lo pegan ahí, no hay ningún problema. Si lo hacen en Word, también lo pueden pegar ahí. Bueno. Sabes que el Excel se deja trabajar de diferente forma, entonces no hay ningún problema. Listo, perfecto. Entonces yo sigo corriendo las diapositivas, ¿verdad? Tenemos el reglamento, tenemos las características del jugador, cuánto mide, aquí tenemos el componente ectomorfo. Bueno, esto ya es más especializado de la disciplina deportiva que estoy proyectando, se hace más característico. ¿Cuál es la capacidad que más se utiliza? Por ejemplo, aquí vemos que es la velocidad de reacción, la resistencia a la velocidad. Eso es lo que hace más preciso y puntual las direcciones del entrenamiento en la medida que empiecen a ondular y a periodizar esas cargas. Lo hace un poco más característico, iría más a la cabeza cierta capacidad sin dejar de lado las otras, ¿listo? Para hacer un entrenamiento lo más homogéneo posible. Tenemos las habilidades del deportista, las habilidades es fundamental. Esto viene de años antes, ¿no? En ese proceso de formación y fundamentación deportiva, las habilidades ya es un proceso de consolidación en donde ya directamente ellas van de corrido y se manifiestan directamente en la ejecución de la práctica deportiva. Entonces, cada disciplina deportiva tendrá una habilidad específica propia, en donde la idea es que nosotros podamos permitirles a nuestros deportistas, a nuestros muchachos, que las exploren y que las manifiesten en el entrenamiento, pero también de parte psicológica, en la parte psicológica también se articule. Esto da para un conversatorio y tela por cortar, hay muchísimo, pero creo que a nivel Colombia, no sé, en otras disciplinas, pero en las mías de deporte individual, estas habilidades psicológicas como que están quedando un poco más relegadas y como que no somos tan conscientes de esa capacidad y esa habilidad que nosotros podemos generar en nuestros muchachos desde el ámbito psicológico. Entonces, por eso se incluye en esa caracterización, porque es un componente fundamental para poder tener unos óptimos desarrollos, ya sea en lo competitivo o en el proceso de la especialización deportiva. Entonces, es un apunte ahí para que lo podamos incorporar. Ojalá, si tenemos esa posibilidad de tener un equipo interdisciplinar que nos generen unas estrategias propias desde el ámbito psicológico, pues mejor aún, algún amigo que sepa de psicología, que maneje esa serie de estrategias que las pueda yo incorporar en mi proceso de entrenamiento, pues bienvenidas. Y asimismo, pues va a proyectar un impacto un poco más satisfactorio para nosotros como entrenadores y para los deportistas. Entonces tenemos toda la parte de la implementación, el campo, los implementos deportivos, quién es el presidente de la federación, dónde lo puedo ubicar, cuál es su página, los jugadores más representativos, veas otra presentación distinta de lo que es una caracterización, las modalidades de la disciplina deportiva, aquí vemos cuántos minutos, cuántos puntos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo y voy a mostrar una última, no sé cuál, tenis, boxeo, voy a coger la de boxeo como para incorporar esta parte. Ya tenemos una un poco más general, la historia, algo muy general de lo de la regla, los golpes permitidos, que no se permite, las zonas de puntuación, las categorías, y esa es una caracterización un poco más condensada de lo que puede uno incorporar en esa parte. Bueno, entonces, permítanme, no la voy a utilizar en este momento. Profesor, una pregunta. Sí. Bueno, son varias, pero digamos, dice que para hacer la caracterización
se puede utilizar Excel o Word, ¿sí? Sí. Pero aquí veo que el profe Carlos nos está presentando mediante diapositivas. ¿Se puede realizar también la presentación así, la caracterización por ese medio? Sí, es libre, ¿cierto, Joan? Aunque Sí, claro. sí, es libre, libre. Lo importante es que Ok. esté incluida y entre más nutrida esa caracterización, pues aún mejor para ustedes como entrenadores, ¿no? Y para Ok. su... Profe, otra preguntita. Las presentaciones el resumen que nos hizo ahorita, ¿son la misma presentación que tiene el profe Alfredo? Es que lo que pasa es que el sistema no me dejó ingresar al tiempo a la clase y me perdí 20 minutos de la clase, entonces Sí, no, quisiera... tranquilo. Todo lo que nosotros manifestemos en estos encuentros sincrónicos se los vamos a colocar como material de apoyo en el Classroom para que ustedes lo puedan ahí tener y hacer unos pequeños acercamientos de lo que en este caso estamos hablando de la caracterización deportiva. Correcto. Muchas gracias, profe, qué pena. Bueno. Yo tengo una pregunta, profes. Lo que pasa es que, según la disciplina deportiva, se hace mucho énfasis en la repetición para el perfeccionamiento técnico. En caso específico, por ejemplo, lo que dice el profe Carlos, en los deportes individuales se hace mucho, por ejemplo, en el tenis se hace mucho énfasis en repetición de golpes, por ejemplo, en el drive de tenis para poderlo perfeccionar, y en el caso, por ejemplo, en el caso del rugby, que obviamente estamos pasando de polo a polo, se hace también mucho énfasis en más bien el número de repeticiones hasta que lo pueda hacer bien. En pocas palabras, como diciendo que el fin justifica los medios. En este caso sería como muchas repeticiones para que lo haga bien. Entonces, no sé si ese tipo de método se pueda considerar como efectivo o no efectivo. Listo, Pedro. Gracias por su aporte. Joan, vas a decir algo, ¿cierto? Pedrito, ahí lo que hay es una connotación. Lo que pasa es que yo he leído varios autores y lo que es lo que buscan con la repetición. La repetición lo que busca es la automatización del movimiento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, queremos mejorar la zancada, entonces hay unos procesos específicos. Entonces, primero tú asimilas, después interiorizas y automatizas, ¿sí? Entonces, eso es lo que busca como tal la repetición. Entonces, si tú primero lo asimilas, listo, yo tengo un gesto técnico, lo asimilo. Y lo que busca es esa automatización. Cuando hablamos de automatización, lo que hablamos es de la ejecución de gesto técnico sin pensarlo. Viene el balón, yo le pego, listo, yo hago la media volea. Que tú cuando estás iniciando, lo primero que tú haces, viene el balón, pienso, sí me toca hacer la media volea, y lo pienso muchas veces para realizarlo. Entonces, con esa repetición lo que se busca es la automatización del ejercicio técnico. Entonces, ya cuando tú lo automatizas, ya tú lo haces por inercia. Por eso es que a veces hay muchas personas que o lo citan así. Es mucho más fácil aprender que desaprender para hacer el gesto correcto. Entonces, por eso es la importancia de que tú tengas primero ese gesto correcto para que cuando tú lo automatices, si tienes un error, te va a costar mucho más que el que viene de atrás. Porque ese que no tiene ningún error, porque tú para asimilar ese ejercicio tienes que desaprender para volver a aprender. Y eso es un proceso muy largo, por eso es que se hace como tal ese proceso de repetición continuo muchas veces para que lo automatice. Eso es lo que busca con esa repetición de muchos ejercicios. Profe, un aporte. Gracias, profe Joan. Tranquilo. Profe, un aporte, digamos, yo manejo, bueno, un deporte en conjunto, que es el fútbol, pero me enfoco más que todo en un jugador específico, que ya es un deporte, no sé cómo manejarlo ahí, ya es individual, más específico, que es el guardameta. No se va a trabajar lo mismo un guardameta que un jugador de fútbol. Lo que está hablando, no sé si era Pedro, de acuerdo a las repeticiones, a un guardameta le favorece mucho la repetición hasta que coja un gesto técnico, ¿sí? Que es un blocaje, que es la batea, un giro, ¿sí? Eso a punta de repeticiones hasta que el gesto técnico de la persona o del jugador se
se le queda automáticamente. Y ya ¿cómo le digo? Él mismo, ya sin decirle sin nada, sino ya el cuerpo hace el gesto que con tantas repeticiones ha ensayado los últimos, digamos, 3 semanas, 2 semanas ya automáticamente. Eso es lo que se maneja en deportes individuales, digamos, como en el guardameta, ¿no? Pues yo lo manejo así. No sé Sí, si es Camilo. correcto, no sé qué Sí, sí. sí. Para aportar lo que dice Pedro, pues hay diferentes metodologías, ¿no? De enseñanza de los deportes, ¿no? Generalmente, pues depende del grado de especialización y del grado de la demanda que tenga a nivel locomotriz el niño o la niña, pues se incorporan una serie de estrategias metodológicas muy específicas. Ya hablando de deporte de especialización, la parte de la repetición se hace fundamental, Pedro, y ustedes también, muchachos, en donde yo siempre lo enlazo con toda la parte fisiológica, en donde habla de una educación intermuscular, toda la parte de las fibras y de la articulación de el componente musculoesquelético, en donde lo que pretendemos con ese método de la repetición es hacer una sincronización intermuscular, en donde nuestros chicos o nuestros deportistas adquieran esa habilidad, esa destreza a esas adaptaciones nerviosas. Entonces, ese componente fisiológico es muy, muy importante, pero depende del respaldo que nosotros le brindemos a ellos en ese proceso de la incorporación, en esa interiorización de las cargas y en esa adaptación que se va generando. Si nosotros nos quedamos callados y observamos y no corregimos, eso va a tener una repercusión y un impacto negativo, como dice Alfredo Berríe. Pues importantísimo eso que está comentando Pedro de la repetición. Cada estadio y cada momento se hace fundamental en ese proceso y en esa adquisición de los patrones locomotrices que necesita cada individuo en la ejecución técnica. Desde lo que dice Camilo, lo del portero, sí, yo sé que Camilo es muy gomoso en la parte de la preparación física de los porteros. Desde ese recurso energético, siempre procurar, ante todo, trabajar ese sistema oxidativo glucolítico, pero que haga una repercusión directa a lo aláctico, en donde las capacidades motoras necesarias son la potencia, la velocidad de reacción y la velocidad del movimiento, para que ya entre en sintonía el portero una vez ya se enfrente a situaciones reales de juego. Profe, qué pena, para complementar, bueno, ya, yo sé que estamos, ¿me escucha bien? Sí, perfecto. Okay. La parte pues de la caracterización, pero algo muy fundamental en los deportistas, por lo menos yo manejo niños de 10 y 12 años, pero la parte de nutrición es muy importante en esa edad. La verdad, tenemos unos niños con una alimentación que no es la apropiada. Me ha pasado los jugos en azúcar, la gaseosa, bueno, toda esa clase. Y la nutrición es muy importante. Yo llevo un proceso de 2 años igual haciéndolo y créanme que es muy difícil, muy complejo por la parte de la nutrición. ¿Por qué? Porque tengo niños vulnerables de una zona muy baja, escasa, y la nutrición es muy importante en esos niños. Entonces he tratado de como de completar, de compensar, pero la verdad es algo muy complejo cuando trabajas con niños de escasos recursos, cuando trabajas con niños que van hasta un colegio y solo van por su alimentación, no van solamente a estudiar, sino que también van solo por su almuerzo, por su merienda. Entonces ahí también hay que tener en cuenta todo eso, porque pues lo podemos desgastar en eso, pero va a llegar un niño que no tiene la alimentación apropiada, no tiene el cuerpo apropiado, y la verdad pues es algo complejo ahí también. Es una realidad del deporte colombiano y no sé, en otros países creería que también a nivel Latinoamérica se presenta muchísimo. A nivel europeo pues tendrá unas características totalmente diferentes a las de nosotros y debemos incorporarlo en ese sistema, en esa caracterización de nuestro deporte,
en donde podamos hacer una serie de intervenciones desde el ámbito nutricional. Eso es fundamental en ese proceso, ya desde procesos de la iniciación hasta la especialización. Muchas veces, pues casos se han presentado, ¿no? Deportistas de alto rendimiento con bajos recursos que han logrado alcanzar unos desarrollos muy altos y nos han representado muy bien afuera, pero eso ha sido con recursos propios y con esfuerzos totalmente familiares y personales. Entonces eso es un caso que nos está tocando muchísimo a nosotros como profesionales en el ámbito del deporte. No dejarlo de lado y estar siempre atentos a esa parte energética que se hace fundamental en ese proceso de la ejecución y la práctica de nuestras disciplinas deportivas. Porque desde este paradigma del deporte de alto rendimiento, esto enfocado al rendimiento, pues ya desliga toda la parte de lo que es el componente de la salud y estamos afectando directamente un componente desde la integridad de nuestro deportista. Entonces ya la salud en algún momento, si no respaldamos por medio de alguna vitamina, alguna ingesta específica de algún nutriente que se necesite específico para el desarrollo de la disciplina, pues va a generar ciertos tipos de alteraciones desde todos los sistemas del organismo. Entonces, fundamental tener en cuenta que nuestro ámbito tiene unas ramificaciones muy, muy extensas en donde debemos ante todo controlar esas variables en pro de una correcta adaptación de los procesos tanto locomotrices como fisiológicos en la práctica y el desarrollo de lo que es el deporte como tal. Preguntas de la caracterización, chicos. Yo en el grupo, terminado en 1, pues apenas termine el proceso formativo de esta clase de encuentro sincrónico, subiré la guía, subiré las presentaciones y ¿qué más haría falta ahí? Otro archivo que vamos a trabajar más adelante para que lo tengan ahí como un recurso, ¿listo? Para la ejecución de las evidencias que hemos venido hablando. Subimos. Una pregunta. Perfecto. La evidencia, ¿cada cuánto se van a enviar o cómo es ahí? Ahí están programadas solo 2 evidencias, ¿listo? Que una es que la vamos a cuadrar, creo que es para el martes, no tenemos la fecha clara, y la otra es para el cierre, un día antes del cierre. Y los otros van a ser conversatorios y vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico y lo más productivo para que ustedes también puedan dar su punto de vista y construir frente a eso. Solo van a ser 2 actividades, que va a ser esta que vamos a entregar y la final. Ahí está condensado todo el proceso. En el cel que enviaste, el que envió usted, profe, perdón, fue el de la caracterización, perdón, y estos 2. Y después ahí al lado sale el de la matriz. Eso, ahí donde está abajo salen todas las guías o lo que quiere responder, ¿no? Lo de aeróbico. Ajá, ya. Eso hay que entregarlo al final. Y lo podemos ir haciendo semana a semana, pero lo entregamos al final. Sí, es básicamente eso. Lo que pasa es que la primera actividad es esta de la matriz, que es toda la caracterización del deporte o deportista. Y lo último, como condensa toda la información que hemos hecho en el proceso, se entrega lo último, que va a ser la unidad de entrenamiento, por decirlo así. Tiene otro nombre. Entonces, por eso la pedimos a lo último, que ahí se va a ver refrendado todo lo que vamos a hacer en el proceso. Ok, profe Carlos, entonces quedamos pendientes de que envíes al Classroom la información para la actividad de mañana. Claro. ¿Me escuchan? Estoy en ello. Estoy ya seleccionando los archivos. En este momento ya tienen la guía de formación en el Classroom. Instructores, lo que pasa es que yo he intentado entrar al Classroom, pero no me ha sido posible, o sea, como que me niega el hecho de entrar, porque no,
me dice que no es válido el código. Paula, envíame tu nombre completo y el número de la ficha y el correo, porfa, ahí en el chat. Vale. Si es con Carlos, es conmigo, nosotros lo solucionamos enseguida, porfa. Vale. Lo que pasa es que tienen que entrar al correo y unirse a la clase para poder que le entre. Sí, ¿me logra escuchar? Sí, sí, lo escuchamos. Sí, señor. Bueno, un par de inquietudes. La primera, ¿qué posibilidad habría de tener ese material que me presentaron o nos presentaron pues con relación al bádminton? Yo trabajo el bádminton acá en Cartagena también, como para afianzar. Eso por una parte. Por otra parte, ¿qué posibilidad habría, solo si es posible, de organizar un grupo de WhatsApp pues como para dinamizar más estos temas, ya que veo que hay bastante complicado con el tema de la plataforma? Sé que pues por aquí podemos hacer el tema de las clases todas las noches, pero de pronto el grupo de WhatsApp permite pues salir de dudas o dinamizar muchas más cosas. No sé si sea posible. ¿De qué grupo eres? Bueno, la ficha 21-44-781. Ya ellos tienen un grupo. Sí, ya tenemos un grupo, ya miramos esa parte, porfa. Escribe ahí en el chat del grupo y te vinculamos al grupo. Ah, listo, profe, claro que sí. Claro. Seguimos. Listo, listo. Gracias. Listo, sí, señor. Profe, por otro lado, digamos, a mí me pasa lo al contrario, o sea, puedo entrar a Classroom, ¿sí? A ver las guías, todo eso, pero a la hora, digamos, de ingresar digamos, al conversatorio, a la clase virtual y eso, no me sale la opción para meterme, o sea, me meto a Met y tienen que aceptarme alguno de los dos, no sé si algún integrante que esté ahí, pero dura un buen tiempo y no sé cómo lo logré ahorita, por eso, entonces quisiera saber, o es que toca confirmar la asistencia cuando el profe Alfredo la envía, confirma para que uno pueda ingresar, no sé, cómo es la metodología. No, necesariamente solo tienes que entrar y buscar ahí donde están los punticos y ahí buscas el calendario y ahí te sale el programa de la reunión y puedes entrar una vez ahí. Porque necesariamente si tú no tienes si no abres desde el correo, tienes que entrar al calendario, donde están los puntos, la cuadrícula de punticos y ahí buscas el calendario. Aparece con un número y ahí entras y te salen las reuniones programadas y automáticamente, como ya tú tienes el correo, ya puedes entrar desde ahí. Solo dice unirse. Profe Berrío, Sí, qué pena. Camilo, lo que ocurre es que durante el día de hoy ha estado muy congestionada la plataforma de Meet. Yo estuve en otras reuniones y estaba aconteciendo lo mismo. Bueno, ya hay otra razón, vea. Gracias. Profe, Joan. Señor. Yo le envié un listado vía WhatsApp, porfa, para que los integres a la base de datos, porque también tuve unos inconvenientes con la incorporación de algunos aprendices que llegaron tarde, no me contestaron al final. Creo que ojalá que ya lo solucionaron, yo les envié correo, pero pues sería bueno ahí tenerlos en la base de datos del grupo, listo, para que... Listo, ahorita que terminemos de cuadrar. Ahorita que terminemos con ellos, terminamos de cuadrar y subimos todas las actividades y las evidencias para que ellos las tengan. Ahí vamos calibrando esa parte para que pues fluya un poco más, de manera más rápida. Listo. Como pudieron ver, nosotros estamos iniciando a las 7 punto. Una recomendación, pues si pueden estar unos 5 minuticos antes para que el tiempo pues nos rinda un poquito más y podamos profundizar un poco más con relación a los temas. Sería genial que pudieran entrar un poco más temprano, ¿listo? Y resolviendo ese tema antes de la... ¿Profe, me puedo retirar? Sí, acuérdense que, porfa, la indicación al comienzo fue que pusieran el nombre completo, los últimos 3 números de la ficha y el número consecutivo que tienen cada uno en la lista. Yo ahí en el chat le pegué la lista solo para que vieran dónde estaba el consecutivo y para tomar la asistencia, tanto como en la mía como en Carlos. ¿Sí, no, Carlos? Tú le pegaste la ficha. Igual lo voy a manejar por interno, Joan. Sí.
voy a manejar con las que puedan y yo hago el pormenorizado de la práctica. Listo. Profe Alfredo, la última recomendación para sí, la ficha 784 puede tener un grupo de WhatsApp también. Gracias. Listo. Profe, ya le escribí al chat para el ingreso al grupo de WhatsApp, por favor. Vale, muchísimas gracias. Ya voy a resolver primero lo de Classroom y ya miramos lo de la incorporación al grupo, ¿vale? Listo. Ahí no, el usuario no sale con mi nombre, sino como Club Kungan, que es el que utilizo para la escuela, entonces, para que me identifique, Ramón Esteban Rosado. Listo, sí, señor, perfecto. Profe, buenas noches. Yo tengo el mismo inconveniente, no me deja entrar tampoco al Classroom. Y pues yo también le envié los mismos datos que usted le pidió a la compañera anteriores para que por favor... Listo, ya ahorita revisamos entonces. Gracias. Profes, gracias, muy amable, hasta mañana. Hasta luego, buenas noches. Creo que mañana tenemos encuentro de resistencia, entonces por favor vayan leyendo, muchachos. Sí, si mal no estoy, ¿cierto, Joan? Sí. Listo, por favor, acudir a los documentos de apoyo y ir revisando esa parte, ¿listo? Con la de la ficha 181 no han subido el formato de la caracterización. Listo, profe, muchas gracias, hasta Ya, mañana. y ahorita terminamos y lo vamos a subir, no se preocupe. Muchas gracias, hasta mañana. Bueno, que Profe Carlos, también compartir sus diapositivas, porfa, en Classroom. Listo, y ahorita hacemos todo eso, no se preocupen. Estoy en eso. Estoy subiéndolas, ya pueden ingresar, muchachos. Las del profe Carlos, en las del profe Alfredo, o sea, Sí, también, no se preocupe, ahorita las subimos. Gracias. Estamos en eso. Listo. No presionen porque no trabajamos bajo presión. En ello, sí. Bueno, listo. que estén bien, se cuidan. Bueno. Gracias, instructor Joan. No, a ustedes, que estén bien. No nos presione, dice el profe Joan. Oiga, Pedrito solo es para montarla, ¿sí o no? A ver, Raco, Pedro, ¿sí o no? Jamás, profe Joan. No cambia, ¿sí o no? ¿Sabes qué es lo malo de Pedrito? Sí. Que no sabe... ¿Qué no sabe qué, profe Carlos? Omar Antonio, ahí lo he visto todo el encuentro. Venga, tengo una pregunta para Omar. Soy Carlos Ruiz, ¿me disculpan la pregunta? Sí. ¿Aló? Sí, lo escucho por lejos. Aló, profesor Carlos. ¿Sí? Sí, aquí lo escucho. Una pregunta, qué pena, es que yo puse el número de la ficha y el número de donde estoy en el listado. Usted dice que por interno maneja eso, no entiendo esa parte. Así es que nosotros tenemos un grupo y yo coloco el archivo y en ese grupo solamente me colocan el consecutivo del Excel nomás. O sea, salimos de aquí, entramos a Drive, ponemos eso ahí una vez, ¿cierto? No, el grupo de WhatsApp, es que tienen un grupo de WhatsApp. Ah, sí, lo que pasa es que tenía el celular dañado, no había visto el celular. Ah, bueno, gracias, muy amable entonces. Listo, sí, señor, tranquilo. Omar, venga, Omar Antonio Mendoza, ¿me escucha? Venga, es que de pronto tiene el micrófono apagado, Omar. Venga, Omar, yo no lo he visto por allá en un club en el norte. ¿Usted de dónde es? ¿Me escucha? ¿Usted es entrenador de bolos? No, profe, yo soy entrenador o formador de fútbol. Bueno, porque entrenador es una cosa y formador es otra. Listo, lo estaba confundiendo. Es que hay una persona muy parecida a usted en un club en el norte aquí en Bogotá que es entrenador de bolos. Entonces quería saludar una persona, un hermano aquí en Bogotá. Entonces era para eso, Omar. Quería... Dice, profe, de pronto güey, mi papá tuvo por allá por esos lados y dejó un hermanito por allá. Sí. Bueno, profe, un abrazo, pues, ya hizo. Bueno, pues. Listo. Instructores, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buen descanso. Profe, muchas gracias. Igual, Una preguntita. Sí. Es que tuve un problemita de comunicación
y me perdí en algo. Cuando realizamos la caracterización, la terminamos y la subimos a la plataforma de Classroom, ¿verdad? Una vez tengamos habilitado el acceso para que suban la evidencia, ya la pueden ir subiendo y Ok, adjuntando con el quedó para el día ¿Listo? martes, ¿verdad? Sí, está tentativamente para el día martes. Ah, bueno, muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Hasta luego. Bueno, que esté bien. Profesor, una pregunta para la... Pero no le escuchamos bien. ¿Te parece mucho la seleccionado para Profe, para la asistencia de los que no... yo que ingresé tarde, ¿cómo hacemos? ¿Usted está con la 84 o con la 81? 84. 81. 81, sí. ¿Seguro? Sí, señor. Ah, me extraña. Tranquilo, Camilo. Listo, Camilo. De aquí yo ya lo registré. Listo, profe. Otra pregunta, yo todo molestando otra vez. Toda esta clase fue de acuerdo a la caracterización. O sea, una tarea ¿correcto? larga? Sí, Camilo. Listo, profe, muchas gracias. Por el martes. Listo. Profe Carlos y profe Berrío, recuerden que en la casa los están esperando. Sí, sí. Pero ustedes no se quieren ir, entonces nos toca hasta disipar la última pregunta. No, chévere estos encuentros. Me ha gustado hablar de deportes. Es interesante. Pues ahorita, más adelante, pues haremos una especie de conversatorios donde los podamos escuchar a todos. Me ha gustado bastante los encuentros que hemos venido desarrollando. Muy chévere. Sería bueno, profe, bueno, igual siempre entre todos podemos retroalimentarnos en algún otro momento para podernos ver más cómodamente, porque de pronto esta aplicación no lo permite como tal, pero de pronto en Zoom que podemos vernos todas las caras al mismo tiempo y así pues dinamizar ese conversatorio y retroalimentarnos. Realmente yo me despido ahorita de ustedes muy contento y muy motivado pues por lo que sé que se va a aprender y se va a afianzar en lo que ya realmente uno nunca termina de aprender. Entonces, muy agradecido con ustedes y por la disposición pues de querernos compartir sus conocimientos. ¿Me recuerda su nombre? Ramón Esteban Rosado Campo, Cartagena. Vea, un coterráneo ahí con el profe. Sí, eso estoy viendo. Sí, vea. Yo creo conocer un profe, pero no recuerdo de dónde. Yo acá en Cartagena trabajo con el taekwondo, el balonmano y el badminton. ¿Trabajó en el Coliseo? Sí, trabajo en el Coliseo, ahí tengo mi escuela, claro que sí. Yo sí lo vi por el Chico de Hierro. Cuando estaba pelado, yo siempre estaba ya entrenando siempre ahí en el Coliseo. Sí. Con Fonchi, con Roque Martínez, con toda esa gente. Baloncesto, claro que sí. ¿Profe Berrío es cartagenero también? Sí, señor. Ah, yo sí. ¿No es familiar de Roger Berrío, el pesista, no? No. De eso. Ah, bueno, son Mi Berrío es por otro lado, ese. Yo a Roque me lo conozco desde que estudiaba aquí en Cali en la Escuela del Deporte. Sí. Gran amigo. Vea pues. Entonces, ahí se va conociendo y por ahí, de la tierra ahí he escuchado como 3 o 4 en este grupo. Pero eso es bueno que se estén capacitando y a nosotros también nos ayuda también esa información que ustedes tienen. Entonces, lo que estemos, en todo lo que le podamos colaborar, creo que Carlos y yo estamos dispuestos a hacer lo mejor posible para que ustedes adquieran unas herramientas para que les sirvan en su proceso y en sus trabajos. Claro que sí, profe. Profe, buenas noches. Profe, tengo una noches. preguntita. Señor. Le habla Mario Pérez de la ciudad de Florencia, Caquetá. Cuéntenos, Mario. Yo estoy terminando aquí la caracterización y no tengo claro lo que es las características y el biotipo. Cuando hablamos lo que pasa es que hablamos de lo que estábamos hablando anteriormente. Usted puede decir las características
la característica del deportista y el biotipo. Entonces, cuando hablamos de biotipo, hablamos de la condición que necesita como tal un deporte en dicha disciplina. Si decimos un tenista, ¿qué debe tener como biotipo, como con textura o como cuerpo o fisionomía Ok, que necesita? ok. Ya, yo ¿Sí? pensé que era específicamente, o sea, en general del deporte, estoy trabajando. Yo estoy trabajando en general en deporte, pero entonces yo pensé que era, podemos hablar en general o específicamente un rango de edad Exactamente. también, pues. Lo que le decía a los compañeros, si usted lo hace en general y específicamente, se supone que va a adquirir más conocimiento y va a tener todos los detalles, tanto como general como específico. Que esa es la Ok, importancia como tal de la tarea, de la actividad. ok, dale, gracias. Listo, no, tranquilo. Ay, me va a tocar Buenas ese grupo. noches. Buenas noches. Mi nombre es Henry Laguado, estoy acá en la ciudad de Medellín, pero soy oriundo de Bucaramanga, Santander. Soy tecnólogo en actividad física del SENA, licenciado en educación física del Politécnico Jaime Sosa Cadavid, radicado acá en la ciudad de Medellín hace 11 años. Me desempeño como entrenador de gimnasio y de escuela de fútbol. Muy contento con estas dos clases de ayer y hoy. La verdad mantengo la clase, la cámara y el micrófono apagados porque bueno, a esta hora ya se durmió mi hijo y pude prenderla. Pero la idea no es interrumpir porque él mantiene pues gritando como todo niño. Entonces, ya que se presentó la oportunidad, la quise prender, saludarlos, darles las gracias. Está muy interesante el curso y nada, profe, esperemos que podamos aprender acá entre todos. Muchas gracias y un saludo. No, gracias a usted. Muchas gracias. Yo. Bueno, muchachos, si no tienen ninguna pregunta, entonces nos veremos el día de mañana. Esperemos que hagan la pequeña consulta para poder seguir enfatizando sobre eso. Para Listo, terminarles, Joan, muchísimas gracias por sus conocimientos, muy interesante. usted, Es venga, bueno repasar. Carlitos, conectémonos por el Teams y terminamos de subir eso enseguida hoy, ahorita. Listo, perfecto. Listo. Y vamos sincronizando esa parte. Sí, para que quede todo al día una vez enseguida. ¿Listo? Listo, perfecto. Muchachos, buenas noches, descansen. Pasen buena noche, profesores. Muchas gracias por su conocimiento. Chao, Pedrito, se cuida. Un abrazo. Chao, Camilo, chao, Eine, chao, Alejandro. Rubén, Pedro. Sí. Descanso. Igualmente, gracias a todos, que tengan una feliz noche. Buenas noches para todos. Bueno. Profe Alfredo. Señor. Me hace un favor, le recuerda a su compañero, el otro profe, lo de agregarme al grupo, porque pronto ahorita, como estoy en tantos grupos académicos también, se me llega a olvidar y quedo sin alguna información del grupo. Le agradecería. Listo. Ya le digo que ya me va a conectar con él por el otro. Listo, ya. Igual te voy a compartir el número por acá y ya. Un placer. Listo. Bueno, igualmente, que esté muy bien. Profe de Río, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Le habla Sebastián Reyes, tecnólogo egresado del SENA, entrenamiento ¿Qué más, deportivo. Profe, tuve una mala conexión con el internet y pude escuchar entrecortado. Quisiera saber qué actividades hay que realizar. No, Sebastián, para mañana lo que hablamos fue de la caracterización del deporte, ¿sí? En la plataforma, ¿tú estás en la 84 o en la 81? En la 84, profe. Entonces ya ahí están todos los archivos que trabajamos, entonces, y para el día de mañana tienen que hacer una consulta sobre, ahí está en la guía, no me acuerdo si es velocidad o resistencia, no me acuerdo, de verdad, no, ahorita no me acuerdo, pero ahí es una consulta para el día de mañana para seguir trabajando mañana. Pero ya está todo en la plataforma, todas las...
Sebastián, ¿qué es su nombre? ¿El apellido? Sebastián Reyes. Listo, para ponerlo una vez aquí en la asistencia. Listo, profe, mil gracias. Bueno, que esté bien.